más aislado el centro atómico en ese momento, ¿no? Usted, está el espíritu, que sí, pero también había como una Y sí, que favorecía. porque eso favorecía en parte y, digamos, yo diría era peligroso para la gente joven, en el sentido de estar muy cerrados en un ambiente de claustro. Yo creo que la ventaja del crecimiento de Bariloche, del grupo de INTA, del grupo de INVAP y de todas las cosas que se han hecho, más el crecimiento de la población ha producido una dilución mayor que yo creo que es más sana, ¿no? Es más real en el sentido de estar en la sociedad, no en medio cerrado, aislado, ¿verdad? Que fue muy bueno para el principio, pero que después, yo no sé qué pensás vos, pero creo que hoy en día es distinto. De acuerdo con ¿no? eso, sí. Y esto de estar aislados y la relación con la ciencia internacional, ¿cómo funcionaba? Bueno, ese fue siempre el problema de la Argentina, es decir, la relación con la ciencia internacional era más de individuos que institucionalmente. Sí, individuos que se destacaron mucho fueron invitados al exterior y volvieron. Y esto produjo, un ejemplo de esto es Röder, obviamente, ¿no? Que estudió conmigo y se dedicaba a los rayos cósmicos, en aquella época una cosa totalmente de locos, ¿no? Con plaquitas fotográficas y demás, y fue al exterior mucho y volvió, en fin. Pero no era una actividad sistemática de la institución, ¿verdad? Porque gracias que se podía sostener para ir creciendo, ¿no? Porque no era fácil tampoco. También en la época esa del fin del 60, algunos de los que habían estado en el exterior volvieron. Porque Sí. Balseiro mandó gente, eso continuó. Sí, no, claro, sí. Siempre. Pues eso es lo que yo digo, que dio el contacto internacional, ¿verdad? Pero no era convenio institucional con otra institución del exterior, ni siquiera en América Latina, ¿no? Que hoy en día supongo que es distinto, que debe haber convenios parciales, por lo menos con otros grupos y cosas de ese tipo. ¿Sí? Y yo diría que en esta experiencia, a mí lo que a posteriori más me impresionó, que este esfuerzo del país en la Comisión de Energía Atómica, no estoy hablando ahora del Instituto de Física del Centro Atómico de Bariloche, fue comenzado por los militares, por la Marina, como se sabe, ¿no? Con el apoyo, obviamente, del gobierno nacional. Y progresivamente se fue inclinando hacia hacer una bomba. El primer radioquímico de primera de la Comisión de Energía Atómica que renunció por eso fue Flegenheimer. Sí. Vos lo conociste, Flegen. Tipo sensacional. Se fue a Grecia. Se fue a Grecia. Sí, se fue a Grecia y después al campo. Es agrícola, él es un productor agrícola importante y demás. Pero se fue por eso, porque dijo, me parece que yo estoy trabajando para la bomba. Y yo creo que tenía razón en el sentido de que muy inteligentemente el gobierno y la Comisión Nacional formó gente primero y después en la parte de tecnología donde estaba Sábato y demás empezó a desarrollar las cosas para hacer reactores. Y el próximo paso, bueno, que cosa que terminó cuando hubo la cosa con Brasil y Estados Unidos, que evitó seguir en esa línea, aunque no sé si hoy en día no hay una línea de ese tipo. No lo conozco porque no estoy adentro, ¿no? Y obviamente no nos van a contar, ¿no? Si la hay. Pero digamos, a mí me impresionó mucho porque yo no fui consciente de eso, hasta más tarde, ¿no? Por ejemplo, en el grupo mío que dirigía yo en Buenos Aires, antes de venir a Bariloche, se hizo un calutrón.
¿Y el calutrón para qué sirve? Lo apoyaron diciendo que querían hacer un espectrómetro de masa, sí, fantástico. Un espectrómetro de masa que no entraba en esta habitación, es decir, bruto instrumento. Y sí, es lo que usaban los yanquis para separar uranio de 235 de 238. ¿Y sabe quién había estado en ese proceso? En eso estaba Sametman, que construyó el calutrón. También, porque yo era muy cercano de él, para hacer espectroscopía de masa. El otro que contribuyó en esa línea es la columna de destilación de gases, hecha por Macmillan, que estaba hecha por el método de difusión para separar a posteriori, una vez que se conocía la tecnología, separar núcleos, ¿no? Es decir que nosotros en esa época, si estoy hablando de mi persona y de los que estaban conmigo, éramos muy inocentes, no juntábamos esto con otro hasta que hubo gente que se dio cuenta, ¿no? Yo creo que es bueno transmitir un poco estas cosas entre nosotros, porque yo creo que muchos de los que se entusiasman por estudiar física, estudian física o otras ciencias, lo hacen por enorme cariño que le tienen a la investigación, a esa tarea y demás, pero muchas veces no se dan cuenta que están empleados por gente que tiene otra concepción de largo plazo, ¿no? No sé si se entiende, digamos, pero... Sí, se entiende. Bueno, después también es interesante ver cuando en el Centro Atómico y en el Instituto de Física se introdujo la ingeniería y todas esas cosas, que también coincide con un periodo de los ciclos de largo plazo en donde el énfasis está puesto en la utilización de la ciencia y no tanto en la ciencia misma. Y las fechas coinciden perfectamente, es increíble. Si hay un espíritu que la mayoría de nosotros no lo conoce, pero que vive dentro de nosotros, ¿no? Desde Grecia hasta ahora. Es increíble, ¿no? Y la herencia greco-romana la pueden ver hoy en las crisis de Europa. ¿Quiénes son los países más afectados? Grecia, Italia, Portugal y España. Son los que han tenido las crisis más profundas junto con los demás, pero digamos, la más grave ha sido en estos países. Y eso que Grecia es un caso un poco separado, porque yo a Grecia la llamo greco-romana griega. En cambio, a los greco-romanos son los otros, son Italia, Portugal y España. Y nosotros por herencia, ¿no? Y esa herencia es mayor o menor según cuántos de los indígenas se mataron y cuántos sobrevivieron con una cultura como para poder poner una componente en esa civilización que no es solo greco-romana, ¿no? Y estos son fundamentalmente Perú y El Salvador. ¿Y Bolivia? No, Bolivia no tanto. Sí, tiene más que nosotros, esto está claro, pero no, en los valores no aparece tan fuerte. Y mi preocupación ahora central es que la Argentina decida tomar un fuerte impulso hacia la enseñanza de los valores, para cambiarlos, cosa que es casi decir una contradicción, porque los que van a enseñar son argentinos, que tienen esta herencia, pero hay que probarlo. España lo está haciendo, algo Italia y Francia mucho más.
¿Cómo era la vida diaria, la familia? ¿Cómo era la vida diaria en el centro atómico? Yo diría que desde mi punto de vista, lindísima, pregúntele a él, que dice que pasó una de las épocas felices suyas, vale la pena creo que lo cuentes, ¿no? Porque, digamos, un chico puede ver esto con otra visión y al mismo tiempo similar, en el sentido de que vivió eso, ¿no? Un chico, digo, en la época aquella. Sí, yo debo de haber tenido 8 o 9 años cuando Sí. llegamos al centro atómico, yo creo que 8. Y la vida diaria en el centro atómico, bueno, nosotros veníamos de Chicago, de las afueras de Chicago, de Naperville, que era una vida de barrio, un pueblo chiquito, en la llanura, digamos, plano, con una naturaleza no desbordante como esta. Y para mí, yo tenía un recuerdo de Bariloche de muy chico, porque a los 4 años habíamos estado acá, y llegar al centro atómico era como llegar a un mundo mágico directamente, desde salir de casa y sentir el viento, ver los Amancáis en verano, y después toda la naturaleza tenía una incidencia enorme para mí en la vida diaria, que de entrada, enseguida me hice muy amigo de Carlos Balseiro, y fue como que salíamos juntos a descubrir esta naturaleza todos los días, y nos dedicábamos a jugar en la naturaleza en un ambiente que era todo como una gran familia, el centro atómico, porque nos conocíamos todos, había algunos chicos más, y nos encontrábamos todo el tiempo con el ambiente científico también, que se vivía muy fuerte, desde las charlas en casa, las reuniones, las comidas que se organizaban, la gente que venía, los cafecitos después de almorzar, que venía Paco y María Elena, otro día venía Guido Beck. Guido Beck nos invitaba a la casa a escuchar música, entonces escuchábamos Mahler, escuchábamos Wagner a la noche, tomando cafecitos y chocolates Suchar. A él le gustaban los Suchar amarillos y siempre tenía 2 o 3 cajas listas para abrir, y bueno, nos servía café, poníamos una música espectacular y nos sentábamos a comer chocolate, tomar café y escuchar música. 2 chicos, ¿no? Y bueno, teníamos mucha relación con Don Guido, con Gaviola, que además de hacer física le encantaban los árboles y plantaba árboles, entonces muchas veces lo acompañábamos. Y después también estábamos muy cerca de Platzek, porque, bueno, conocíamos a las hijas, tenía unos sobrinos que venían todos los veranos a pescar, que nos hicimos muy amigos, y después con Carlos, en cierto momento, le dijimos que queríamos construir un telescopio, a ver si él nos podía dirigir para hacer un telescopio. Eran chiquitos, Y entonces nos dijo que sí, que íbamos a construir 3 telescopios, que nos iba a dirigir, y bueno, nos ayudó a armar todos los aparatos para hacer los espejos, y nos dirigió durante todo el proceso de pulido de los espejos. Desgraciadamente nunca lo llegamos a armar, hicimos 3 porque con una de las hijas, Ana María, nos ayudaba y trabajábamos de día y de noche puliendo espejos, porque es un proceso muy largo. Entonces ahí con los distintos granos, y él venía, nos medía, nos explicaba cómo medir, nos decía, bueno, estamos llegando al final de este grano, pasamos al otro grano, y íbamos haciendo 3 espejos a la misma vez. Después me acuerdo todo el proceso de calcular las distancias focales, y se iban a construir los tubos, pero nunca llegamos a montarlo, desgraciadamente. Pero bueno, fue una relación que duró como 6 o 7 meses con Platzek, de estar todo el tiempo en un proyecto común también, que fue muy lindo. Y después creo que también la cosa que me queda muy muy fuerte era de la unidad del grupo humano y de la calidez humana que había en el centro atómico en esa época, porque uno caía a cualquiera de las casas y era recibido como alguien más de la familia. Llegábamos a tomar, podías ir a tomar el té o el desayuno, y entrábamos a lo de Mekbach, entrábamos a cualquiera de las casas del centro atómico y éramos siempre bien recibidos. Y todos los encuentros eran siempre encuentros muy, muy cálidos con toda la gente, con Ruth Spagat, los de la Cruz, Covita, ni hablar. Covita en la casa de Carlos era una maravilla. Mario de la Llana, que tenía su bicicleta, que nos prestaba la bicicleta porque siempre la nuestra estaba pinchada, siempre, no sé, había toda una cantidad de gente
muy muy linda. Y la vida diaria era nuestra, por lo menos era jugar mucho en esa naturaleza alrededor del centro atómico, que para nosotros el jardín de juegos llegaba hasta el lago Gutiérrez. Nos íbamos por atrás, por el arroyo Gutiérrez, pasábamos por piscicultura, íbamos hasta el lago Gutiérrez, volvíamos. Y salíamos así sin destino, pero por ahí llegábamos a Gutiérrez y volvíamos, a veces subíamos al Cerrito San Martín y volvíamos. Y una noche nos durmieron afuera y una avisaron. noche nos quedamos a dormir afuera también. Eso lo deben haber No vivido. volvimos, pero bueno, fue una época, una vida muy linda. A mí lo que me pareció es que esta descripción es más vista desde afuera, porque un chico no estaba metido en la cosa científica, pero lo que vivió en cuanto a convivencia, a relación entre profesores y chicos, y demás, me pareció muy importante que lo diga, ¿no? Porque esto hace al centro atómico. ¿Iban a la escuela? Íbamos al Woodville y con una camioneta del centro atómico que nos llevaba, íbamos con los Morey, que bueno, hace poquito estuve con Patricia Morey, que hacía 40 años que no la veía. Íbamos en la camioneta de los Morey, nosotros, no me acuerdo quién más iba al Woodville en esa época, pero bueno, era muy lindo. Y después, bueno, toda la relación también con los alumnos del centro atómico era muy divertida, porque a pesar de que nosotros éramos chicos, nos sentíamos más compinches. Entonces organizábamos, íbamos a escuchar música a los cuartos, ahí al pabellón de los estudiantes, organizábamos los campeonatos participábamos en los campeonatos de ping-pong, de billar en el comedor. Muchas veces comíamos en el comedor del centro atómico y después de comer íbamos a jugar al ping-pong ahí con los estudiantes, o nos íbamos a escuchar música. La música estaba muy presente también en el centro atómico en esa época, no sé cómo será hoy en día. La música clásica. La música clásica, sí. Escuchábamos mucha música clásica, tanto nosotros con Carlos, y después en todas las casas, en lo de Ruth Spagat se escuchaba mucha música clásica, en lo de Covita había una discoteca muy muy linda, los Meckbach, ella tocaba